proteína. ¿Entiendes? Dependiendo de la secuencia dada o región -35, la RNA polimerasa se va a unir con mayor afinidad o con menor afinidad. Eso significa que tenemos 20.000 genes. Entonces la RNA polimerasa con su factor sigma, de esos 20.000, a unos genes se unirá pues, más fuerte, a otros no tanto. Esa diferencia hace que algunos genes se transcriban más y otros se transcriban menos. ¿Sí? ¿Ok? Eso. Entonces ahí está el esquema, no se olviden, factor sigma reconoce caja tata, -35, inicio de la transcripción, ¿ok? Y apenas inicia la transcripción, el factor sigma se disocia, se separa, ¿ok? No es necesario este factor sigma para todo el proceso, solo para el inicio y para el reconocimiento del gen que se va a transcribir. ¿Listo? Entonces aquí tienen lo mismo que les estoy explicando. Fíjense, ahí está el promotor abajo en amarillo. La región codificante está aquí, ¿no? Aquí es donde inicia la transcripción. Esto es camino abajo, a partir de aquí es camino arriba. ¿Quién reconoce al promotor? La RNA polimerasa, aquí está. Pero para reconocer al promotor necesita el factor sigma. Es el factor sigma que reconoce la secuencia tata en -35. ¿Listo? Y una vez la RNA polimerasa empieza a elongar, a extender el RNA, ¿qué pasa con la factor sigma? Se va. Adiós, ¿no? Hasta aquí llevo mi función, se va. ¿Listo? Eso. Cosas importantes que tienen que saber. No existe solo un factor sigma. Fíjense en este ejemplo de Streptomyces. ¿Cuántos factores sigma tiene Streptomyces? 63. ¿Se dan cuenta de lo complejo que es? Entonces, muchas veces estudiamos así, sencillito, pero en la célula es mucho más complejo de lo que parece. 63 factores sigma distintos. Cada factor sigma distinto pues reconoce una caja tata también distinta, se dan cuenta, y son 20.000 genes, entonces es todo un complejo de proteínas. ¿Cuál estudiamos nosotros? E. coli. Gracias a Dios, E. coli solo tiene 6 factores sigma. Por eso es sencillo, por eso se estudia el E. coli como modelo, ¿no? Biología molecular. Aquí tenemos algunos ejemplos de factores sigma. El más conocido es el 70, que he puesto como ejemplo. ¿Ok? Factor sigma. De hecho está resaltado, factor sigma 70. Solo por dar datos, ¿ok? Ese factor sigma 70 se une a la RNA polimerasa. Ese factor sigma 70 reconoce la caja tata y la región -35 del promotor de todos los genes. ¿De qué genes? Ahí está. ¿Genes? ¿Cuál era la traducción de eso en español? Hemos llevado ya genes constitutivos, genes caseros, constitutivos es la palabra, constitutivos genes, ¿no? La mayoría de los genes. ¿Qué es un gen constitutivo? Concepto. De hecho aquí están, ¿no? Sus cajas, cajas tata, ¿ven las secuencias? Se reconoce cada factor sigma, son ligeramente distintas, ¿no? -35. ¿Okay? ¿Qué es un gen constitutivo? Esto es un gen constitutivo. ¿Qué es un gen constitutivo? ¿Cuál es la diferencia entre un gen constitutivo y un gen inducible? Porque solo hay esos dos tipos de genes que hemos llevado. Prendido, encendido y apagado. Siempre, todo el tiempo. Pueden estar apagados, encendidos y varían de acuerdo a las condiciones ambientales, ¿no? Al entorno. Muy bien. Entonces, un gen constitutivo es esto. La mayoría de los genes constitutivos, como su compañera lo ha dicho, se expresan en niveles constantes todo el tiempo. Su expresión no varía. Por tanto, estos genes generalmente solo tienen promotor, región codificante. Eso es un gen constitutivo. A diferencia, ¿qué otras funciones tiene un gen constitutivo? Funciones básicas. Y aquí, de hecho, aquí están. Siempre están activos, siempre están funcionando los genes constitutivos. Eso es lo que has dicho, ¿no? Todo el tiempo se están activos. Funcionan todo el tiempo. ¿Listo? Son los genes de mantenimiento de las células.
producción de energía, defensa, por ejemplo, son funciones básicas. Sin estas dos funciones, cualquier organismo se muere, ¿no? Y ahí entra un poco este meme que he encontrado. ¿Listo? Que es lo mismo que quiero explicar para que entiendan que es un gen constitutivo. ¿No han debido ver esto? Hay varios modelos, de hecho. Yo lo elegí el de las películas, ¿no? Salir en malas películas, y ahí justo un punto medio, ¿no? Con las gays, ¿no? Eso es un gen constitutivo. Ahora veamos. Mantenimiento celular, expresión, estabilidad, genes esenciales, conservación. Esa es la función que cumplen los genes constitutivos. ¿Listo? Por eso se expresan todo el tiempo. ¿Ok? Entonces, el factor sigma 70 participa justamente en eso, en la transcripción de genes constitutivos. ¿Listo? Luego tenemos el resto de factores sigma, que participan en la expresión de genes inducibles. Una diferencia entre gen inducible y constitutivo. Un gen inducible, además de tener esa secuencia promotora, tiene otra secuencia, ¿no? Un activador, un operador, tiene secuencias reguladoras, ¿no? Potenciadores, silenciadores, eso hemos visto. A nivel estructural, esa es la diferencia. Por eso preguntamos en los parciales, ¿no? Dibuje la estructura de un gen inducible, de un gen constitutivo, tienen que conocer esas diferencias. Y los genes inducibles justamente nos sirven para esto. ¿Qué es esto? ¿Qué curva es esta? Crecimiento bacteriano, ¿no? Y han llevado eso en microbiología. ¿Listo? Entonces, directamente nosotros podemos actuar sobre esos genes inducibles. Podemos añadir sustratos, temperatura, estrés y hacer que esos genes se activen o se inactiven. ¿Ok? Eso podemos activar, ¿no? La transcripción de genes. Pasamos. Entonces, RNA polimerasa en bacterias tiene el factor sigma, se conoce secuencia menos 35, caja tata. Esta es su estructura, es mucho más sencilla que una bacteriana, ¿cierto? Esta es una eucariota. Quiero que noten la diferencia entre una y la otra, ¿ven? Esta es más sencilla, esta. ¿Cuántos factores tiene? Un montón. No nos vamos a aprender ninguno de estos, solo hay que saber la complejidad. Eucariota. ¿Okay? Aquí tienen un esquema de la complejidad. Esta es una RNA polimerasa bacteriana y le falta el factor sigma, obviamente. Una arquea de una eucariota. Tiene una estructura mucho más grande. ¿Cuántos tipos de RNA polimerasa hay en eucariotas? 3. 1, 2, 3. La RNA Pol2 nos interesa, sobre todo, porque es la que se encarga de transcribir RNAs mensajeros. Y el RNA mensajero es el que da lugar a proteína. Luego están las otras RNA, la toleran a la 1, que da lugar a la síntesis de RNA ribosomal, la 3, RNAs de transferencia principalmente y sus diferencias. ¿Okay? En esta nos vamos a enfocar, en la 2. Esta es la RNA polimerasa 2. ¿Podrían saber la foto? Esta es su estructura, ¿no? Es más compleja su estructura. ¿Ok? No vamos a hacer énfasis. Comparemos su estructura. La bacteriana, factor sigma. Ya sabemos qué hace el factor sigma, ¿cierto? Ya sabemos sus dos funciones. Inicio de la transcripción y reconocimiento de caja tata, región menos 35. La eucariota tiene más subunidades. Esta es la 2. Por simplicidad solo he puesto 1 y 2. Hay más. Sin embargo, tiene algo particular que es similar al factor sigma. ¿Qué es esto? CTD se llama. ¿Qué significa CTD? En inglés. Dominio carboxilo terminal. Todas las proteínas tienen dos extremos. Extremo amino, extremo carboxilo. ¿Cuál de los extremos será? Carboxilo, ¿no? Si es extremo carboxilo, ¿en qué termina? COO. ¿Cierto? Negativo, carboxilo, terminal. Ese dominio carboxilo terminal cumple una función muy parecida al factor sigma. ¿Listo? Es el que participa también en el inicio de la transcripción. Aquí está el nombre, ¿no? De hecho se los he puesto, ¿no? El nombre. Dominio carboxilo terminal. ¿Listo?
Este es el dominio carboxilo terminal, CTD. ¿Qué es lo que viene en CTD? Una repetición de aminoácidos. Por 10 es repetición. ¿Qué aminoácidos son? Básicos, alcalinos, ácidos, iónicos. ¿Qué característica tiene de similar la tirosina, serina, treonina? Estamos hablando de la prolina, que es específicamente. ¿De qué? ¿Por qué son iguales la treonina, tirosina, serina? ¿Por qué son similares? Todos tienen ¿qué grupo? Funcional, en su estructura. Solo la tirosina tiene vencer. Pero las tres, treonina, tirosina, serina, tienen un grupo funcional que se repite en las tres. Oxidrilo, muy bien, todas tienen OH. Y si tienen OH, la regla general dice que pueden fosforilarse. Y eso es lo que ocurre con el CTD. El CTD es un carboxil terminal rico en aminoácidos con grupo OH que pueden ser fosforilados. Entonces, la RNA polimerasa se une en las eucariotas, estamos hablando de la 2, ¿no? La RNA polimerasa reconoce el promotor, se une, pero para que inicie la transcripción, ¿qué tiene que ocurrir? Fosforilación ¿de qué? Del dominio carboxilo terminal. ¿Listo? Esa es la diferencia. Ahí está el CTD. Tiene que fosforilarse. Nada más. En general, esas son las diferencias. Este es el grupo fosfato. Y aquí tienen un diagrama que muestra eso. Aquí está la RNA polimerasa. Nos estamos enfocando ahorita en la RNA polimerasa. O sea, todos esos factores de transcripción que hemos dicho, ¿no? Que son factores proteínas. Entonces, va a empezar la transcripción. ¿Qué va a pasar con el CTD? Y ahí recién inicia la transcripción. ¿Ok? Pues ahí tienen el diagrama, solo para enfocarnos en la fosforilación. Aquí tienen el esquema completo, ¿no? De la RNA polimerasa 2, que dicen que la 1 o la 2, y tiene más proteína. Solo nos estamos enfocando en ese tema. ¿Listo? Hacemos. Hasta aquí, eso es lo que tienen que recordar. Transcripción, RNAs polimerasas, hemos visto bacterianas y eucariotas. Similitudes, diferencias, lo básico que hemos llevado. Aparte de eso, hemos visto que hay factores de iniciación. Uno de esos factores, ¿cuál ha sido? El sigma en las bacterias. Sin el factor sigma no se inicia la transcripción. ¿Por qué? Porque el factor sigma es el que reconoce caja, tapa, secuencia número 35 de los promotores de los genes. ¿Listo? Hay varios tipos de factores sigma, el 70 es el más conocido porque es el encargado de transcribir todos los genes constitutivos que participan en funciones esenciales en las células. Aparte de eso, en el inicio de la transcripción se separan los del programa en casa, en el inicio y después en el inicio. ¿Okay? Hasta ahí. Vamos a ver. Aplicaciones de esto, que eso creo que es lo más importante. Ahora hemos un poquito repasado a nivel conceptual todo lo que hay, todo lo que se estudia generalmente. De hecho, sobre esto pueden leer más, hay tantos libros, información, solo he hecho, ¿no? Un pincelazo ahí en lo más importante, digamos. Hay más factores, hay más estructuras, diferencias, características, he puesto lo más esencial para que se entienda. ¿Qué podemos hacer con esa información? Eso es lo que ahora un poquito hay que recordar y tratar de utilizar. Primero, que hemos aprendido que la RNA pol con su factor sigma se une a esas regiones promotoras, ¿cierto? Menos 35, caja tata menos 10. A raíz de este proceso de iniciación, una helicasa separa las dos cadenas, ¿no? Para poder iniciar la transcripción. Se transcribe solo una de ellas, etcétera, etcétera. Abierto, el complejo promotor abierto. Y ahí es donde entra un fármaco. ¿Qué fármaco es ese? Actinomicina D. Esa es la actinomicina D. Inicialmente se la utilizaba como antibacteriano, pero es muy tóxico. ¿Qué hace la actinomicina D? En su estructura parecen dos bases apareadas, ¿no? Dos bases, una adenina y una actinina más o menos. ¿Okay? ¿Qué hará entonces? Se intercala en el DNA. Sobre todo, ¿en qué tipos de secuencias se intercalará? Citosinas. Se intercala. Eso significa que esta actinomicina D
lo que hace es intercalarse. ¿En qué regiones intercala principalmente? Caja tata, menos 35. Y si se intercala la actinomicina en estas regiones, el factor sigma podrá reconocer. ¿Ya? Entonces, ¿qué estamos inhibiendo? ¿Qué proceso? La transcripción. Transcripción, el inicio de la transcripción, ¿no? La transcripción tiene inicio, elongación, terminación, antes del inicio. ¿Listo? Eso es lo que hace la actinomicina D. Entonces, inicialmente se lo utilizaba como bactericida. Aquí está su estructura, un poco en grande para que lo vean. Es aquí donde se intercala. Aquí se intercala esta actinomicina D, se intercala. ¿En qué regiones? En la secuencia promotora, específicamente caja tata, región menos 35. Seguimos repitiendo esas dos regiones para que recuerden. Y como se intercala ahí, pues produce una alteración en la secuencia. Esa alteración en la secuencia hace que el factor sigma de la RNA polimerasa ya no pueda reconocer al promotor. Y por tanto se bloquea el inicio de la transcripción. ¿Listo? Hasta ahí. Actinomicina D. Esta es la estructura de un gen bacteriano. Fíjense quién es, región tata, caja tata, menos 35. ¿Cierto? Un gen eucariota tendrá también esas regiones reguladoras. Sí, también tiene, ¿no? Una caja GC, tiene incluso aquí, una caja K, se dan cuenta, va variando, ¿no? Pero son iguales, regiones caja tata también, son regiones reguladoras, ¿no? Del promotor. Mi pregunta es, ¿la actinomicina podrá diferenciar entre una caja tata, por ejemplo, bacteriana, porque es ahí donde se intercala, ¿no? ¿Podrá diferenciar una bacteriana de una caja tata eucariota? La actinomicina. No. ¿Listo? Por eso es que la actinomicina es tan tóxica, porque no solo va a afectar a las bacterias, sino va a afectar también a nuestras células. ¿Listo? Esa es la razón por la que la actinomicina ya no se utiliza como antibacteriana. Entonces, ¿cómo que se utilizará? Cancerígeno. 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 Porque en nuestras células los tumores son los que están creciendo, ¿no? De forma descontrolada. Entonces, ¿qué queremos? Inhibir el crecimiento de los tumores en células eucariotas. Entonces, la actinomicina va a actuar principalmente en esas células que se están dividiendo constantemente. ¿Ok? Sin embargo, si consumimos actinomicina, no solo va a afectar a las células tumorales, sino también al resto de células en nuestro organismo. Por eso es que es tóxico. ¿Ok? Pero se puede emplear como anticancerígeno. Ahí está, ¿no? ¿Okay? Actinomicina, la actinomicina se va a intercalar en esas secuencias. La RNA Pol 2, ¿no? Estamos hablando de eucariotas ahora, ¿cierto? En eucariotas hemos dicho RNA Pol 1, 2 y 3. La RNA Pol 2 ya no va a poder reconocer las secuencias promotoras y estaríamos inhibiendo la transcripción en eucariotas. Ahí están las células, ¿no? Cancerígenas que se están dividiendo constantemente. En una célula que se divide constantemente, la transcripción es bastante activa también, se está transcribiendo los genes constantemente. Yo pongo actinomicina y puedo inhibir el inicio de la transcripción en células cancerígenas. Listo, para eso se utiliza. Ahí tiene el resumen, ¿no? Uso antineoplásico, tratamiento de cáncer, mecanismo de acción. Está todo lo que hemos explicado, un poco para que tengan. Sobre eso podemos averiguar. Siguiente aplicación. Estructura de la RNA polimerasa bacteriana. Hemos comparado las estructuras. Ahí está la bacteriana, ahí dice bacteriana arriba. La eucariota, ¿no? Son estructuras distintas. La eucariota es más grande, más compleja. La bacteriana es más sencillita, ¿no? Listo. ¿Para qué nos servirá esa diferencia? Ahí arriba lo dice. Con eso acabamos. Antibióticos. Yo he puesto aquí mi clasificación de antibióticos de acuerdo a su mecanismo de acción. Están divididos en 5 grupos. Los antibióticos que vamos a hablar ahora son los que inhiben, alteran el metabolismo de los ácidos nucleicos. En ese grupo están clasificados. ¿Listo? ¿Qué procesos forman parte del metabolismo de los ácidos nucleicos? Aquí están numerados.
proceso. ¿Cuál nosotros estamos estudiando? Ahí está ese grupo de antibióticos. ¿Ok? Tenemos transcripción nuevamente, ya sabemos que la RNA polimerasa bacteriana, factor sigma, C1, ¿no? Inicia la transcripción. Entonces, el blanco terapéutico, ¿cuál será? La RNA pol bacteriana. ¿Cuál es el fármaco que inhibe la RNA polimerasa bacteriana? El grupo de antibióticos de las rifamicinas. El antibiótico más conocido es el rifampin, que ahora se llama rifampicina. ¿Listo? Entonces, en un caso clínico podemos poner un caso clínico de un paciente que ha sido tratamiento con una rifamicina o rifampicina. Explica el mecanismo, cómo interfiere en la transcripción. ¿Ok? ¿Qué hacen estos fármacos? Se unen a la RNA polimerasa y inactivan, bloquean su actividad. ¿Qué hace la RNA polimerasa? Participa en la transcripción. Si este fármaco se une a la RNA polimerasa, ¿qué paso estamos inhibiendo? El inicio de la transcripción. Esta RNA polimerasa no va a poder transcribir ningún gen y por tanto la bacteria se va a morir. ¿Por qué esta rifampicina? Ahora, esta rifampicina solo se une a la RNA polimerasa bacteriana o también nos afectará a la RNA polimerasa eucariota. ¿Cómo es? Solo a la bacteriana. Sí. ¿Por qué? Aquí les estructura. Esta es la bacteriana, esta es la eucariota. Son estructuras distintas. Entonces la rifampicina no se une, es otra estructura. En cambio la bacteriana sí. Por la diferencia en su estructura. ¿Listo? Sobre esto, sigamos. Tratamiento de la rifampicina. ¿Para qué nos sirve la rifampicina? Microbiología. Mycobacterium tuberculosis. Ese es uno de los fármacos empleados para el tratamiento de Mycobacterium tuberculosis, que es una enfermedad todavía, ¿no?, que nos causa problemas. Hoy en día, vamos a ver, esta será la DNA polimerasa bacteriana, ¿ven? Las unidades. Hay que ir más allá, no podemos quedarnos ahí. ¿Dónde se unen? Tenemos todas estas subunidades, hemos dicho beta, beta prima, dos alfas, un omega y un sigma, hemos dicho, ¿no? ¿Dónde se unirá la rifampicina? Ahí está. ¿En qué subunidad? Beta. Ya pueden hacerse un diálogo del mecanismo de acción de la rifampicina. Se une a la subunidad beta de la RNA polimerasa bacteriana, bloquea la transcripción, el inicio de la transcripción. Ahí está el diapositivo. Es un fármaco que se utiliza como tratamiento primario para Mycobacterium tuberculosis. ¿Listo? Ahora, todas estas subunidades son proteínas. Esta es una proteína, esta es otra proteína, otra proteína, ¿no? Como en esas series de televisión, Power Rangers, cuando cada quien tiene su... Bueno, recuerdo ese tiempo que no he visto. Forma toda una estructura, ¿no? Todo un robot. Lo mismo pasa con la RNA polimerasa, ¿no? Tenemos cada uno de esos que se ensamblan y forman. Cada uno de estos, que son proteínas, están codificados por genes. Entonces, la rifampicina se une a la subunidad beta. Esta subunidad beta está codificada por un gen en la bacteria. ¿Cómo se llama el gen? Rpo-beta. Este es el gen que codifica esta subunidad beta, que es el lugar donde se une la rifampicina. Les estoy dando datos para luego hacer la discusión. Entonces, ¿qué hace la rifampicina? Penetra en las bacterias, se une a la subunidad beta, que está de la RNA polimerasa, bloquea, ¿no?, el canal de salida del RNA que se está sintetizando, previene la elongación del RNA. Ven, ahí está un poco anotado todo lo que hemos visto, solo es un poquito leer y relación. Hay varios tipos de rifampicinas. Van a encontrar desde las naturales, cuando se han descubierto, hasta las sintéticas, tienen modificaciones químicas. Algunas las hacen más afín, menos afín y demás. Entonces ahí está la droga, la rifampicina. Ahí tiene su mecanismo de acción, su estructura. Muy bien, tratamiento, Mycobacterium tuberculosis. Pasos de la baciloscopía. ¿Cómo hago una tinción Ciel-Nielsen? ¿Cuál es el fundamento? ¿Por qué son bacilos ácido alcohol resistentes?
¿Cuál es el componente que en su pared lo hace resistente al alcohol y al ácido? ¿Cómo se llaman esos componentes que tienen el componente? Micólicos, ¿no? Eso, muy bien. Entonces, cuando nosotros hacemos una baciloscopía, vemos bacilos en forma de cadena. Ese factor cadena hace que la bacteria sea mucho más patogénica, ¿no? Mientras más larga sea la cadena, pues más patogénica. Ya sabrán reportar esto, hay que contar, ¿no? Por campos, etcétera, etcétera. Eso es semi-cuantitativo, cruces y demás, es importante. ¿Para qué otra cosa nos sirve la rifampicina? Aureus, ¿qué significa esto? Resistencia a meticilina. ¿En qué se basa la resistencia a la meticilina? En un cambio en el blanco terapéutico, ¿no? La transfertidasa por otra transfertidasa, la PBP2A. ¿Listo? Y si cambiamos el blanco terapéutico, pues este estafilococo es resistente a todos los beta-lactámicos, cefalosporinas, no a todos, ¿no? Pero a una gran mayoría. ¿Listo? Entonces, cuando tenemos ese problema, ¿qué fármaco podemos usar? Rifampicina. ¿Por qué? Porque tiene otro mecanismo de acción que es inhibir la transcripción, ¿no? ¿Se entiende? Tratamiento de Mycobacterium. Además de la rifampicina que tenemos. Aquí están mal los números, ¿no? Porque el mismo número lo voy a cambiar. Entonces tenemos que saber como bioquímicos, ¿no? Tratamiento básico. ¿Qué nos dice este tratamiento? Primero, que la rifampicina no se puede prescribir sola. Tiene que venir siempre acompañada de otros fármacos. A eso se lo denomina como monoterapia, ¿no? Cuando hay solo un fármaco. No es bueno en las monoterapias, la rifampicina. Necesitamos poner más fármacos. Tienen características, ¿okay?, de tratamientos. Las principales o comunes combinaciones que hay, rifampicina con vancomicina, por ejemplo. ¿Qué es la vancomicina? Es un antibacteriano glucopeptídico. ¿Cuál es su mecanismo de acción? ¿Dónde actúa? Síntesis de pared bacteriana. En la cadena lateral tetrapeptídica, al final vamos a encontrar D-alaninas, que están en su isoforma D, ¿no? Que es poco común porque nuestras células todas son L, ¿no? L, en aminoácidos L. En bacterias justo hay una D-alanina al final de la cadena lateral tetrapeptídica. Esta vancomicina se une y bloquea a las D-alaninas de las cadenas laterales tetrapeptídicas y evita la formación de los enlaces cruzados por la transfertidasa. Entonces, tiene un mecanismo similar, pero no inactiva la transfertidasa, sino bloquea, ¿no?, esos sitios para que la transfertidasa no pueda. Vancomicina, fluoroquinolonas, hemos visto fluoroquinolonas en replicación y sabemos qué hacen, ¿no? Son las combinaciones más comunes. Mycobacterium, voy a acabar esto, ¿ok? Para avanzar. Sabemos que nuestro país es pobre a nivel epidemiológico, ¿no? Aquí está, rojo, Mycobacterium. La gente se sigue muriendo por tuberculosis. ¿Qué sabemos del Mycobacterium? Al ser ácido alcohol resistente, el sistema inmune no lo puede eliminar, no lo podemos fagocitar y destruir. Por tanto, las células de nuestro sistema inmunitario la rodean, ¿no? Infecta las vías aéreas, entra a los pulmones y es ahí donde vamos a encontrar estas estructuras que se llaman granulomas, que es una de las principales características fisiopatológicas del Mycobacterium. Aquí está el Mycobacterium y está rodeado, ¿no?, de varias células del sistema inmunológico. ¿Okay? Ahí está. No está muerto, ¿no? El Mycobacterium está ahí, encadenado. Como en Kung Fu Panda, ese tigre que lo tienen, ¿no ve? Encadenado. Así está el Mycobacterium. ¿Listo? Está rodeado, ¿no?, de células. ¿Okay? Estos granulomas luego maduran y forman estas estructuras típicas que se pueden ver en una citología, en una biopsia. ¿Okay? Y en la radiografía, ¿no?, se ven unas manchas blanquecinas en los pulmones cuando hay infección por Mycobacterium. ¿Qué pasa? Cuando el sistema inmunitario disminuye, ¿qué pasa con el Mycobacterium? Igual que en Kung Fu Panda. ¿Okay? Eso es lo que pasa. Condiciones clínicas en las que hay disminución de glóbulos blancos. Todas esas que preguntamos pueden activar esto. Y en un lugar endémico como el nuestro, donde hay varios casos, esa es la principal causa de muerte en un paciente con VIH, por ejemplo, ¿no? Se activa esto y por eso se tienen problemas. ¿Listo? Muy bien. Rifampicina, aquí, uso primario, Mycobacterium, bacterias gram positivas, aquí tiene un poco el uso, ¿ok? ¿Para qué caso se utiliza? Aquí tenemos para bacterias meticilino resistentes,
¿Qué opciones tenemos? Ahí está el punto de la rifampicina, que puede servir para este. Hay otras más. ¿Qué más? Como monoterapia no es recomendado. Siempre se utilizan 2 fármacos. ¿Por qué se utilizarán 2 fármacos? Y aquí cerramos la clase. Mecanismo de resistencia de la rifampicina. Ya sabemos cómo actúa. Se une a la subunidad beta de la RNA polimerasa bacteriana. Entonces, ¿cómo puedo hacer lo que hace la rifampicina? ¿Cómo la bacteria se vuelve resistente? Aquí está la rifampicina y reconoce esta subunidad beta. ¿Qué hará la bacteria para que ya no reconozca esa subunidad? Cambiar la estructura de la proteína, pero eso lo va a hacer a nivel genético. Hemos llevado el tema. Mutación. Ya sabemos qué es mutación. El gen que codifica a esta proteína, por eso les he dicho el gen, ¿no? TRPV, muta. Y al mutar, esta proteína va a tener otra secuencia de aminoácidos. Y eso evita que la rifampicina se una a la RNA polimerasa y la bacteria se vuelve resistente. ¿Qué aminoácidos cambian? Histidina en la posición 421 por tirosina, serina por prolina y así. ¿Okay? Este gen mutado de la RNA, de la subunidad beta de RNA polimerasa, ¿no? Ya no se une a la rifampicina. ¿Dónde se encuentra? Aquí está el gen, ¿no? El EPO-beta, subunidad beta. Esto es lo que le da resistencia a la rifampicina. Hay otros más, ¿no? Que es otros fármacos. ¿Dónde se encuentra ese gen? ¿Qué es esto? El genoma bacteriano del micobacterio. ¿Dónde está el gen de la resistencia a la rifampicina? Aquí está, el NPO-B. Es esto. Esto se encuentra en el genoma de micobacterio. ¿Cómo este gen puede pasar a otra bacteria? Ideas. Transposones, ¿eh? A partir de ahí puede saltar esa secuencia a un plásmido y el plásmido luego puede transferirse al resto de bacterias. Otra forma. Virus. Un virus puede infectar a la bacteria y en el momento de replicarse pues se puede llevar este gen también. El virus se lo lleva, infecta a otra bacteria. Eso se llama, ¿cómo se llama ese proceso? Transducción. ¿Listo? En plásmidos es más conjugación. ¿Cierto? Un transposón se mueve un plásmido, el plásmido por conjugación. Si viene un virus, transducción. ¿Cómo puedo identificar la presencia de este gen en una cepa de micobacterium? ¿Qué técnica conozco para buscar ese gen? PCR convencional. Tomo una muestra o una biopsia, extraigo el DNA genómico del micobacterio, coloco cebadores que solo se unan a ese gen RPV. ¿Listo? Diseño mi PCR, extensión, desnaturalización, bla, 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 electroforesis. Si me sale la banda, es significa que sí tiene ese gen mutante y que el micobacterium es resistente a rifampicina, ¿no? Entonces cambiaré el esquema de tratamiento, etc. ¿Listo? Nada más. Por eso es importante llevar todo eso que hemos visto. ¿Ok? Conclusiones entonces, ¿puedo inhibir la transcripción? Sí, puedo inhibir la transcripción. Si inhibo la transcripción, voy a inhibir la síntesis de proteínas y eso puede servirme para tratar enfermedades como el cáncer. Y también me sirve para, como el caso de la actinomicina D, ¿no? Para tratar el cáncer. O también me puede servir para inhibir el crecimiento bacteriano, ¿no? Como bactericida en el caso de la rifampicina. En esos dos casos, ¿qué estoy inhibiendo? El inicio de la transcripción. Eso es lo que estoy inhibiendo. ¿Listo? Y esa sería un poco la aplicación de la transcripción. La rifampicina es un bactericida, por si acaso. Ahí lo dejamos, ese es un poco el esquema general. Estamos en inicio de la transcripción. Luego vamos a pasar a los demás casos. Nada más, gracias.